El hombre es un animal social que necesita relacionarse, interactuar y cooperar a la búsqueda de objetivos comunes. La supervivencia de la especie y la seguridad del grupo fueron objetivos de esa primitiva socialización, consolidada durante cientos de miles de años de evolución humana y varios milenios de historia. El establecimiento de clases marcados por aspectos económicos o religiosos, o la creación de agrupaciones con fines o vínculos comunes dentro de la propia colectividad, es un fenómeno lógico y que crece a medida que las sociedades se hacen más complejas. Sin embargo, y a pesar de todo ello, a lo largo de la historia el recelo se ha cebado en algunos grupos y sociedades, y pocas han resultado tan afectadas como la masonería. Hay tanto desconocimiento sobre la masonería, quizás por los 40 años de la dictadura y tal, y por la manía que tenía el general Franco sobre el tema de la masonería, como en España. Entonces se tiende a ver como una cosa oculta, una cosa secreta, ¿no? Vamos, los masones suelen decir que es una relación discreta, ¿no? Ni mucho menos. Entonces ahora hay otro ataque diciendo el Estado laico y la culpa es de los masones, que son antirreligiosos. Usted, esto, desde luego, yo no soy un gran especialista en el tema, pero si le digo que esto responde a un desconocimiento manifiesto. Es una época de romper muchos prejuicios que existen en la sociedad. Por diversas razones, régimen político anterior, etcétera. La masonería, pues por una parte excomulgada, por otra prohibida, y se han lanzado una serie de prejuicios sobre la masonería, que alguien a veces me pregunta, ¿y por qué no lo manifestáis? ¿Por qué no lo decís? Y no se dan cuenta de que hoy se puede decir, pero que antes el poder decir lo que usted está diciendo es una injuria, por ejemplo, pues significaba la cárcel. La sola mención de su nombre resulta evocadora, y a nivel popular no es extraño encontrar opiniones contrapuestas que reflejan esa herencia de contradicciones, algo que se ha visto reflejado en la abundante bibliografía existente. La masonería en este momento hay mucho interés, tanto en el mundo académico, en el mundo científico, se está estudiando, y también en la sociedad española. No tenemos más que ver la cantidad de libros que se están publicando sobre masonería, algunos de ellos realmente deleznables, que ni hablan de masonería ni hablan de nada, es decir, aunque algunos de ellos consigan ser hasta bestsellers, ¿no? Los masones han estado en los últimos siglos, con razón o sin ella, en el centro de numerosas intrigas, y en la actualidad la cosa no parece haber cambiado demasiado. No deja de ser cierto que la fidelidad de sus miembros, la cercanía al poder y el secretismo de sus rituales han contribuido a reforzar su imagen de sociedad de oscuros e inconfesables intereses. La masonería, como es una sociedad discreta, como muchas otras, o sea, los consejos de administración de las empresas también son discretos, los de los clubes de fútbol son discretos, pues es evidente que no tiene... Pues sí, estamos viviendo una situación en que el régimen político actual permite conocer lo que es la masonería, que no es nada más que al hombre bueno hacerle mejor. Pero no es que sea ni una sociedad, un momento especialmente dulce ni especialmente perfecto, simplemente en este momento podemos expresar nuestras opiniones, no somos perseguidos, pero también es verdad que como hay habido un cierto halo de misterio por la represión política que hemos sido, en algunos momentos hemos sufrido, pues hay gente que se acerca a ver qué es. Luego se llevan una sorpresa bastante grande, porque si la masonería es algo, sobre todo es un movimiento espiritual que lo pretende es que cada hombre construya su propio templo interior, ya que se acabaron las catedrales y entonces pasó la masonería operativa, dejó de serlo para ser colectiva, y ese monumento, esa catedral interior que nosotros buscamos simplemente es el acercamiento al arquitecto del universo. Aunque se ha intentado ubicar su nacimiento en tiempos megalíticos o incluso en el antiguo Egipto, dejando sentir su influencia en los cultos mistéricos griegos o haciéndola heredera de los templarios, la realidad es que la masonería no entra en escena documentalmente hablando hasta la Edad Media,
cuando nacen los gremios de albañiles. Esa masonería gremial y operativa, que nace necesariamente cristiana, va adoptando un lenguaje y código propio que preserva el arte de trabajar la piedra. Un oficio imprescindible y requerido que permitía construir templos, fortalezas, puentes y otros espacios. Poco a poco esa masonería operativa se transformaría en la llamada masonería especulativa, donde el componente filosófico adquiere el máximo protagonismo y la piedra que hay que trabajar es ahora el ser humano. Esta nueva masonería tiene una fecha y una partida de nacimiento muy clara, las conocidas como Constituciones de Anderson del año 1723, documento que plasma los principios filosóficos de la masonería y que surge tras la unión de 4 logias inglesas, bajo el nombre de Gran Logia de Londres. Eran operativos porque hacían trabajos manuales, pero al mismo tiempo había una ética. Andando el tiempo, los que financiaban las grandes construcciones, tanto de la Iglesia como de la nobleza, se interesaron por esta filosofía, por esta ética, y entonces ellos también quisieron entrar. Y poco a poco, esa masonería operativa del trabajo de cada día, fueron entrando hermanos que no eran propiamente operativos. Y eso ocurre a partir del Renacimiento hasta el final fue el siglo XVIII. Cuando se llega ya al siglo XVIII, en la práctica, como los gremios habían decaído, entonces lo que ocurre es que, de hecho, los hermanos de las logias ya estaban especulando. ¿Y en qué consiste esta especulación? Consiste en que si en la Edad Media se hacía ese templo a la gloria del gran arquitecto, ahora hay que hacer el templo interior a la gloria del gran arquitecto. La presencia de masones y de masonería en importantes momentos históricos es destacable, lo que alimenta su imagen de sociedad conspiradora, incluso antirreligiosa, aunque no se ajuste a la imagen y objetivos de los masones actuales. A pesar del principio masónico de no opinar sobre política y religión, la mano de los masones y sus principios se ha dejado sentir en momentos cruciales como la Revolución Francesa, la Constitución y Declaración de Independencia de los Estados Unidos o las revoluciones en América Central y del Sur.